Ya. Entonces, como les decía, esta es la parte posterior que van a encontrar en el modelo del router Huawei AR651. Tiene 8 puertos switch, ¿no? Que son del Giga 1 al Giga 6, al Giga 7, perdón, y el Giga 0 al Giga 7. Son 8 puertos que son puertos switch capa 2. Esos puertos no se les puede poner IP. Esos puertos, lo usual que se hace para levantar la configuración sobre esos puertos es crear una interfaz VLAN y asociar la VLAN a ese puerto, ¿no? Generalmente, por default, esos puertos están configurados con la VLAN 1. Si se va a usar la VLAN 2, VLAN 3, VLAN 100, etcétera, se tendría que configurar la VLAN sobre ese puerto. Crear la VLAN, pasar la VLAN por el puerto y configurarla. Sin embargo, los otros puertos, el Giga 8, 9, 10 y 11, son puertos que son capa 3. Esos puertos sí se puede levantar IP sobre esos puertos directamente. Entonces, la LAN del cliente normalmente se conecta en uno de los puertos entre el 0 y el 7, ¿no? Se configura una interfaz VLAN y se conecta sobre esos puertos. Y la interfaz del puerto WAN va sobre los 4 últimos, del Giga 8 al Giga 11. Ya sea entregado por VLAN o directamente, ¿no? Ya, normalmente, si se entrega con una VLAN, el servicio, normalmente se configura una subinterfaz sobre estos puertos, ¿no? Supongamos que usemos la Giga 10 como interfaz WAN. Entonces se crea una subinterfaz sobre la 10.100, asumiendo que la VLAN es la 100. Y se configura sobre una subinterfaz con la VLAN 100 y el servicio se entregaría de esa forma, ¿no? Ahora, si es que la VLAN, supongamos que hay un equipo antes de este router, un switch, y ya me entrega la VLAN en Access, ya no tendría que configurar VLAN en mi lado, simplemente lo conecto directo al puerto y configuro la IP. Y en la esquina, ¿no? Vemos un puerto que dice consola, que tiene entrada RJ45. Ese es el puerto que se usa para conectarse mediante el modo consola, ¿no? Con el cable consola y haciendo uso del PuTTY o el CRT, ¿no? Dependiendo. Este es un ejemplo de cómo se ingresa haciendo uso del PuTTY, ¿no? Generalmente se pone la configuración serial, la velocidad, y es igual que cuando se configura un router Cisco, se usa 9600. Y no, básicamente es solo poner la velocidad y darle OK, ¿no? Una vez que le dan en OK, en Open, les va a abrir el prompt para poder empezar a hacer las configuraciones. Estos son los puntos que vamos a tocar sobre las configuraciones en el router Huawei. Están las configuraciones de routing, ¿no? Vamos a ver configuración de IPs tanto a nivel LAN como a nivel WAN. Vamos a ver cómo se configuran las interfaces que se debe de setear. Valga decir, la velocidad, ¿no? En la negociación. Normalmente, si es un servicio menor a 100 megas, se configura la velocidad de 100 megabits. Y la negociación en full duplex. Si es un servicio mayor a 100 megas, pero menor a 1000 megas, supongamos que sea 500 megas, la negociación y la velocidad debería ser de 1000 full duplex, ¿no? Considerando que ambos equipos que se conectan en el punto a punto deberían de tener esa capacidad, ¿no? Ese tipo de negociación. Vamos a ver la configuración del PAD y del NAT
para poder hacer que todas las privadas de un servicio, asumiendo un servicio de Internet, ¿no? Un servicio de DI, generalmente el cliente siempre tiene su segmento privado, ¿no? La 192, 168, 10, por ejemplo, máscara 24, ¿no? Todos los servicios de Internet siempre deben de tener su IP pública asociada. Y la configuración para que ese translate de IPs privadas se convierta en IPs públicas para que puedan navegar, se va a hacer mediante el PAT. Luego vamos a ver la configuración de DHCP. El router, al igual que el router Cisco, el router Huawei también tiene la capacidad de poder brindar DHCP a todos los hosts, todo el segmento LAN privado del cliente, ¿no? Y finalmente incluí también la parte de cómo se configura el SNMP para el router y el TACACS. El TACACS es para que se pueda autenticar con nuestro servidor TACACS todos nuestros usuarios con los que accedemos, ¿no? Entonces, básicamente todos estos son los puntos que se van a tomar el día de hoy. Bueno, en esta parte, como les había mencionado, eh, va a depender de cómo se entregue el servicio finalmente, ¿no? Si se entrega en la interfaz como Access, es decir, no, si hay un equipo arriba, supongamos que hay un switch, ¿no? Y se conecta del switch a un puerto de la interfaz WAN del router, valga decir la Giga 10, por ejemplo, como les mostré en la imagen de acá. Si la Giga 10, que va a ser mi puerto WAN, se conecta a un switch, y el switch ya está conectado internamente, que viene de afuera, ya viene la fibra, se conecta al switch, y del switch se conecta al puerto Giga 10. Si ese switch está configurado, del puerto que va con el router, está configurado la VLAN en Access, ya no tendría yo que configurar una subinterfaz en mi router. Simplemente mi puerto 10 sería la configuración tal cual se ve en el primer cuadro, ¿no? Que dice interfaz Giga Ethernet 0010, descripción WAN, la IP, ¿no? Si se dan cuenta, es bien similar a la configuración de un Cisco. En esta parte inclusive no ha cambiado mucho, ¿no? Inclusive la negociación, la velocidad. Lo que sí cambia esta parte en Cisco, cuando tú haces un show interface, supongamos Giga 0010, para que puedas ver eh, cuánto es el consumo de esa interfase. Por default viene por 5 minutos y nosotros le seteamos para ver el consumo cada 30 segundos, que es lo mínimo que permite Cisco. Y el comando en Cisco es load interval 30, que es la mínima cantidad de segundos. En Huawei es set flow stat interval, y acá sí te permite menor, ¿no? En Cisco te permite mínimo 30, acá te permite 10. Eso sí es una diferencia en cuanto a comandos, ¿no? En Cisco es load interval 30 y aquí es set flow stat interval 10. Eh, en el cuadro, en la parte derecha, se puede visualizar cómo se debe de configurar una interfaz WAN cuando el servicio se configura con una VLAN, ¿no? Cuando está encapsulado. Entonces vemos que de la interfase, si se dan cuenta, 0010.905 ya se creó una subinterfase. Entonces cada vez que se crea una subinterfase debe ir asociado con una VLAN, ¿no? Y ahí ven .1 termination VLAN ID 905. Y ahí la IP. Para ambos casos le he puesto la misma IP. Ambos casos son diferentes escenarios, no es que se debe configurar primero la interfaz física, luego la virtual, no. Son escenarios diferentes. O tiene el primero o tiene el segundo. Ahora, también, al igual que en Cisco,
se configuran interfaces loopback, ¿no? Generalmente se configura interfaz loopback cuando el servicio del cliente tiene una IP pública solo para la salida de Internet, ¿no? Se le brinda una IP pública cerrada, le decimos, que quiere decir una IP pública única, /32. O sea, en este caso el ejemplo, ¿no? Si se le ha brindado la IP 148.102.30.1, solo se va a configurar esa IP en esa interfaz lógica y no se va a utilizar ninguna de las IPs. O sea, porque no tiene, por el tamaño de la máscara de red, solo es una IP utilizable, que es la que se configuraría solo en el router. ¿Para qué se hace esto? Para que podamos hacer finalmente el NAT para la salida de Internet. Si yo no le pongo una IP pública a un servicio de Internet, no va a salir Internet, no va a navegar, porque para que navegue debe tener sí o sí necesariamente una IP pública. Entonces, si bien es cierto, puse ahí en la línea de comando, si pueden visualizarnos, que dice System View, que quiere decir como en Cisco Config Terminal, en Huawei es System View, es como entrar al modo de configuración, es el modo de configuración. Y seguidamente se coloca, ¿no? IP, interfaz, loopback, y ahí le pones el número que desees. 100 para ese caso el ejemplo, y la IP. Básicamente esa es la forma de cómo se configura. Luego, en la siguiente parte, vemos que cómo se debe configurar la interfaz VLAN. Como les dije, ¿no? Imagen, cuando el cliente se conecta, bueno, si en la parte LAN del cliente va hacia un switch propio del cliente, hay dos formas. Una es conectarlo directamente a los puertos del Giga 8 al 11, colocando un IP directamente en esos puertos. Otro es el que se conecte a los puertos switch, que son de la Giga 0 al Giga 7, y configuremos como les dije, estos puertos son puertos switch, no se les puede configurar directamente un IP, se les debe de configurar una interfaz VLAN, una VLAN, y asociar esa VLAN a uno de estos puertos. Entonces, ¿cómo es? Así como se visualiza, ¿no? Interfaz VLAN if, les pones el ID de la VLAN. Siempre ponemos una descripción para poder ver asociar qué puerto está, si es LAN-LAN, si es WAN-WAN. Y la IP privada. Ahí va la IP privada, que normalmente se le pone a la 192.168.1.1.0 máscara 24, ¿no? Al menos el cliente diga, no, yo uso un segmento tal, segmento 5 o 100, eso ya depende del cliente. Luego, en la última parte podemos ver la ruta estática por defecto que tiene configurada para que mande o dirija todo su tráfico, en este caso hacia su default, que viene a ser hacia ya un equipo core, ¿no? Que es ya al lado interno. Entonces, en Cisco se configura route, IP route, espacio, la IP, ¿no? La máscara y la IP del siguiente salto. Acá es IP route static. En este caso 000, 000 y 10.28.68.113, asumiendo que mi IP1 es la 10.28.68.114, ¿no? Acá, para seguir el ejemplo, si vemos arriba, la IP1 es la 10.28.68.166. Entonces aquí debí poner 10.28.68.165, ¿no? Le puse de otro ejemplo. Entonces, hasta aquí está quedando claro. ¿Tienen alguna consulta con respecto a las rutas estáticas, con respecto a la interfaz VLAN, los puertos switch, los puertos capa 3? Buenos días, Luis Chinchay. Una consulta con respecto a la IP pública. En ese caso siempre es máscara 32, porque por ejemplo en otros equipos, cuando es máscara 30, pone la primera utilizable. No sé si ahí también iría IP loopback. Ya.
Cuando es una IP pública máscara 30, no se pone una loopback. La loopback solo se pone cuando el servicio se ha solicitado solo para salir a internet y el cliente no desea una IP pública adicional. Entonces ahí se pone se le brinda una máscara 32 y se pone una loopback. Pero si el cliente ha pedido, no, yo necesito un pool de máscara de 30, ya no se pondría en una loopback. Se pondría en la interfaz, puede ser en la interfaz VLAN o puede ser en una interfaz en uno de los puertos de capa 3. Solo se pone loopback cuando es máscara 32. Pero ahí el comando cambiaría. Cambiaría, sería similar al primer ejemplo, ¿no? Supongamos que se configura en el puerto 9. Entonces se configuraría interfaz giga 009, IP address, ahí pondrías 148.102.30.1, ¿no? Máscara de 255, 55, 55, 252. Si es que vas a usar el puerto 9. Ahora, si voy a usar el puerto LAN, sería dentro de la interfaz, interfaz VLAN if1, descripción LAN, IP address 148.102, 30.1, máscara 255, 255, 255, 252. Así sería. ¿Quedó claro? Pero si la IP pública no también viene desde la UAM, desde el mismo puerto de la UAM. O sea, la IP pública O sea, viene de para la salida afuera. de internet. Sí, pero en cuanto a la configuración, Ujú. a nivel de routing, ¿no? Ya. Desde el lado core, vas a tener que, tú vas a conocer esa IP pública por este CP, este equipo, que tiene Ujú. como IP privada 10, 28, 68, 166. Cuando llega el salto hacia la 10, 28, 68, 166, normalmente esa pública debe estar asociada a otro puerto. Puede estar configurada en el Giga 0010, supongamos que lo configuras ahí. Y si tú lo configuras ahí, ¿cómo el cliente quiere usar? Yo quiero usar la 148.102.30.2, ¿cómo lo configuro? No podría, ¿sí o no? Para que se le pueda brindar al cliente, se le tiene que dar otro puerto y configurar esa IP a ese puerto para que el cliente configure su equipo. No sé si me deja entender. Sí, sí, ahí sí. Por eso que va en otro puerto. Viene de afuera, sí, pero cuando llega el salto hacia ese equipo, lo puede tener en cualquiera de sus puertos. Ujú. Ok, gracias. Otra consulta, va quedando claro. Y buenas, A ver. Richard Gómez. Una consulta. El tema de la configuración de la negociación solo se hace cuando se configura o está antes del router un switch, ¿no? Para que la negociación entre ambos sea igual. O No, también se le siempre, configura siempre, cuando va. siempre, todo equipo siempre debe de tener configurado una negociación. Todo equipo, se conecte con lo que se conecte. Solo Lo que que a pasa es que veces, dime. ah, sí, lo que pasa es que últimamente cuando se entregan los servicios, cuando no hay un switch de por medio, o sea, es el router y llega directo desde los concentradores, él no nos indica, o bueno, en este caso me ha indicado que lo deje en auto. Ya. Lo que pasa es que cuando está en auto, de todas maneras está negociando. Está Claro, negociando de todas claro, maneras y está negociando por a la defecto cuando lo velocidad dejas en del, auto. Es en a la base velocidad del bien. a cómo negocia con el otro equipo del otro extremo. Exacto. Lo ideal es que se fuerce la negociación, porque supongamos que yo tengo un servicio de 200 megas y lo dejé en auto y negociaron a 100 en vez de negociar a 1000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que forzarlo. Va a depender bastante del tipo de servicio, ¿no? Si es un servicio que menor a 100 megas negoció a 100 full duplex, ya lo puedes dejar, ¿no?
Pero si es un servicio de 500 megas y está negociando, cuando dejas negociación automática y negocia 100, no vas a tener que forzarlo. Ahí sí vas a tener que forzar. Pero si ves que negocia desde 500 y negocia a 1000 full duplex, perfecto, ¿no? Lo ideal es setearlo, pero se puede dejar en auto también. Pero lo más recomendable es setearlo. Ok. Ya. Ya, seguidamente vamos a ver cómo se debe configurar el Access List para la salida a internet. Los que les dije, ¿no? Eh, o sea, cuando se va a navegar, para navegar a internet, para la salida a internet, sí o sí necesita ser, en el mundo de internet, sí o sí para navegar tienes que tener una IP pública. Con una IP privada tú no puedes navegar internet. Todos los operadores de internet te sacan a internet con una IP pública para que puedas navegar. Entonces, ahí viene o ahí entra a tallar el tema del NatPat, ¿no? Entonces, para poder hacer esa configuración, se crea un access list, ¿no? Al igual que en Cisco, tú creas tu access list 100, ¿no? IP, le pones la wildcard, acá tú le pones ACL number, te pide entre 2000 y 3000 siempre en Huawei, la mínima es 2000, entonces le ponemos ACL number 2000, rule 0, permit source y le das tu segmento privado. Si mi cliente tiene configurado la 192.168.1.0 máscara 24, mi wildcard sería 192, mi IP sería 192.168.1.0 y la wildcard sería 0.0.0.255. La wildcard es la inversa a la máscara de red. Entonces, luego con el siguiente comando, NAT address group, creo un NAT address group con ID 1 y le pongo la IP pública con la que va a salir. En este caso, el ejemplo le he puesto 190, 187, 240, 146, pero pudo ser la 148, 102, 30.1, que es mi loopback. Y cómo se setea eso en la interfase, ponemos NAT outbound, ponemos el ID del ACL, el access list, y llamamos al address group y la ID del address group, que en este caso es 1. ¿No? En Cisco, ¿cómo es esto? Eso es lo que se conoce como se crea una lista, ¿no? Access list 10 IP, la IP, la wildcard, y luego pones un IPNAT inside source list 10, si es que le he llamado 10, interfaz, y ahí le pones la interfaz de salida, overload, le pones en Cisco, ¿cierto? Acá no, acá es de esta forma. En la parte de abajo vemos cómo hacer configuración de un port forwarding, ¿no? O sea, cuando el cliente dice, ¿sabes qué? Quiero publicar un servicio, ¿no? Mi servicio web. Entonces, la configuración, lo que en Cisco sería IPNAT, Insight, TCP, ¿no? Y la IP, el puerto, acá sería NAT dentro. Aquí la diferencia es que acá sí es dentro de la interfaz, ¿no? En Cisco no lo pones dentro de la interfaz, en Cisco lo pones directamente en la parte global. Acá sí es dentro de la interfaz, le pones NAT Static Protocol, TCP, si es TCP lo que se va a publicar, global, le pones la IP pública. Esa IP pública que le vas a poner tienes que tenerla configurada en el router, ¿no? O en el equipo, ¿no? Eso sí aplica para todos, para todas las marcas, ¿no? Ya sea Cisco, ya sea Huawei, Fortinet, Gaoke, para todas las marcas. Si tú vas a hacer un port forwarding, esa IP de la que vas a hacer el port forwarding tienes que tenerla configurada en una de tus interfaces. Si no, no va a funcionar. Entonces,
se pone para este caso del ejemplo, la 132.157.150.85. El puerto es el 80, ¿no? O cuando pones 80, automáticamente Huawei ya te lo transfiere a www. Inside y la IP privada a la que vas a hacer el port forward. Nuevamente repites el puerto si es que va a ser el mismo, si va a ser otro le cambia. Y le pones la máscara de red hacia el host con el que le estás haciendo el port forward. Con eso aquí ya estaríamos haciendo una publicación del servicio www, ¿no? Si quisiera publicar el puerto SSH, por ejemplo, ¿no? El 22 sería NAT Static Protocol TCP Global y que sea el 86, por ejemplo, ¿no? 132, 157, 150.86, espacio, 22, inside y la IP privada la que va a hacer el port forwarding, ¿no? Supongamos que la 3, 192.168.1.3. Internamente también le pondríamos el puerto 22, netmask, y le ponemos toda la IP de la máscara específica, cerrada. Entonces, la diferencia entre el port forwarding, que solo es un puerto específico, con el NAT 1 a 1, es que en el NAT 1 a 1 tú ya dispones de todos los puertos, 24.000, no recuerdo el número de los puertos utilizables, dispones de todos los puertos para poder hacer para poder hacer uso, ¿no? En el NAT 1 a 1 ya no es necesario que especifique los puertos porque ya usas todos los puertos. Y la configuración, al igual que el port forwarding, es dentro de la interfaz y con el comando NAT Static Global le pones la IP pública, inside le pones la IP privada, netmask y le pones la IP cerrada de esa IP. Acá en el ejemplo hemos hecho dos NAT 1 a 1. He nateado de la punto 85 con la 1.2 y la punto 86 con la 1.3. Cuando estás con NAT 1 a 1, yo publico desde mi servidor privado, para el caso de la 192.168.1.2. Si yo tengo servidores de web, tengo servidor de correos, tengo servidores de FTP, hago la configuración de mi propio servidor y ya no tengo que estar publicando los puertos 22, 80, no, ya no. Simplemente ya está hecho el NAT 1 a 1. En cambio en el otro, sí pones por puerto. ¿Cuál es más seguro? El que es por puerto, por forward. Porque aquí tú solo pones o publicas un puerto específico, dos puertos, 5, 7, 10, pero no los 24.000, ¿no? El DHCP. Aquí un poco de concepto del DHCP. ¿Qué es el DHCP? Bueno, es el protocolo que me permite realizar asignación de IPs dinámicas, ¿no? ¿Qué tipo de IPs? Bueno, el IP del segmento LAN del cliente, las IPs de los DNS, ¿no? La IP obviamente del default del router para que se le pueda brindar a los servicios. Acá vemos cómo es la configuración del DHCP. IP pool, el nombre. Gateway list va a ser la IP que está configurada en la interfaz. Y si mi ejemplo era la interfaz VLAN 1 y tenía la 192.168.1.1, eso es lo que tendría que ser como gateway para que le brinde a todos los host clientes. Network, ahí se pone la red con su máscara de red. Y DNS, ahí se colocan los DNS de Americatel, de Entel, ¿no? Que serían la 200.31, 108.106 y 108.107. Ahora,
hay casos donde el cliente te dice, yo tengo mis DNS internos, ¿no? Y quiero que apunte mi servidor DNS. Mi DNS es la 192.168.1.100. Entonces se le colocaría, ¿no? Eso depende. Acá faltó agregar en la interfaz VLAN, ¿no? Supongamos, siguiendo el ejemplo de que yo lo tengo en una interfaz VLAN, el comando, creo que no lo puse. No, no lo puse, a ver, a ver. Dentro de la interfaz VLAN se coloca el IP de DHCP, a ver, a ver, a ver. Ya. Perdón. Ya, ¿pueden visualizar? Sí. Ya. Me había olvidado de poner el comando dentro de la interfaz VLAN, donde se va a asignar el DHCP, se debe colocar el comando DHCP select global. Entonces, eso sería básicamente la configuración. También permite excluir IPs, ¿no? Solo en Huawei no es necesario que tú le pongas el exclude de la IP 192.168.1.1 que viene a ser la que está configurada en la default, ¿no? Pero si yo quisiera excluir un IP, sí se podría, dentro del IP pool de HCP, pondría excluded address y le pones la IP que quieres excluir. Básicamente eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? El DHCP, el port forwarding, el NatPad. Todo claro. Ya. A continuación veremos cómo se debe de configurar el SNMP en el router Huawei, ¿no? La comunidad que usamos es como pueden ver, es americatel.1577, ¿no? Cifrado, empezando por A mayúscula y reemplazando las vocales por números. AM3RU, no sé, 4T3L.1577. Con ese nombre, esa comunidad le sirve al Orión, le sirve al Cacti, ¿no? Para que puedan acceder y poder extraer la información desde este protocolo, del SNMP. La configuración es similar, no similar, es básica, simple.
En Cisco es una línea nomás. Aquí en Huawei sí son 4 líneas de comando, ¿no? SNP Agent Sysinfo versión, especificas la versión 2, que es la que usamos. Agent Trap Enable y SNP Agent. Eso es simple y básico. En la parte de la columna derecha podemos visualizar cómo se debe configurar el TACACS, nuestro servidor TACACS, para que todos los usuarios que están registrados en la base de datos del servidor puedan acceder a este equipo, ¿no? Con sus credenciales propias, autenticadas. Bueno, pasarme por comando sería ya un poco descabellado. Vamos a ver aquí lo básico, ¿no? ¿A qué IP debe apuntar? A la IP del TACACS. Si es un servicio de Internet, a la IP pública, 190.187.252.88. Si es un servicio de datos, DBA, debe apuntar a la IP privada, 10.16.16.88. TACACS Source IP, ya, en la parte que dice TACACS Source IP origen de cliente, ahí tienes que poner la IP pública que está configurada en SCP. Si mi ejemplo tenía la 148.102.30.1, la pondría ahí. ¿Para qué? Para que cuando haga la petición del AAA, ¿no? Del TACACS, vaya con origen de esta pública. Bueno, la encriptación, ese es el password que está configurado en el servidor, en el ClearPass Aruba que tenemos arriba. Tiene que ser la misma para que autentique, que es T4C4CS AMT mayúscula 1977. Y seguidamente los comandos que están dentro del AAA, autenticación, domain, default admin y se coloca. Al igual que en Cisco, ¿no? En Cisco también tiene una plancha de comandos para poder integrar con el TACACS. Ya, en esta parte vemos cómo se debe configurar el SSH en el router, ¿no? Hace tiempo, cuando se entregaban los servicios, se habilitaba solo el protocolo Telnet, ¿no? Para poder acceder. Pero ahí por tema de seguridad, ¿no? Y los ataques que podían sufrir los clientes, se brindó el SSH, que es un protocolo más seguro, ¿no? Encriptado. Entonces no debe estar el Telnet habilitado. Debes dejar el SSH. Siempre, cada vez que entregas un servicio. Dejarlo con Telnet es dejarlo con la puerta abierta. Entonces, también le pusimos también por tema de seguridad, ¿no? Un access list para que solo pueda acceder por SSH en este caso, un determinado segmento de IPs, que es ese que está ahí, que figura de la 200.31.103.32. Máscara 27. 27, sí. Entonces, se coloca ese access list, ¿no? Para que solo IPs de ese pool puedan acceder al router. Nosotros, para poder llegar a los EPs, de manera interna tenemos un NAT, salimos nateados para el tema de la gestión con un IP dentro de ese segmento. Si yo desde mi casa, que tengo internet con otro operador, trato de acceder, no voy a poder, porque ese access list me está denegando, me va a denegar. Entonces, lo que seguidamente el comando para habilitar el SSH, lo que en Cisco sería IPSSH versión 2, acá es STelnet Server Enable. Aquí coloqué cómo sería configurando si no tuviese la integración con el TACACS y se le configure usuarios locales, sería de esta forma, ¿no? Considerando que
Que se ha configurado el usuario Americatel con password cajamarca, nuevamente digo cifrado, cambiando las vocales por números. Y en la última parte, lo que en Cisco sería Line BTI 04, ¿no? Para que ingresen 5 usuarios. Acá es User Interface BTI 04. ACL, tu access list que has creado para que inbound, para que solo en entrada te permita esos hosts de esos destinos. Authentication Mode, pones AAA para que pueda funcionar tu usuario que has creado, en este caso que es Americatel. El ST hace el privilegio, por más que ya lo has seteado en la parte de arriba, es recomendable también ponerlo en la parte de abajo. El privilegio 15, que es el nivel máximo. Y aquí es la parte que les digo, ¿no? Protocol Inbound, ahí tienes que dejarlo en SSH. Hay veces que viene Protocol Inbound All, creo que es, cuando ya están, que quiere decir que permite todos los protocolos, tanto SSH, Telnet. A ver, voy a entrar ahorita a un router para poder mostrarles, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Morado, amarillo y rosa. Coloridas el mundo al igual que la vida. Somos amigos de colores. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sin problema. Aquí estoy ingresando por SSH. Discover es como hacer show run en Cisco. En realidad, si completamos el comando, debería ser display current configuration. Pero es suficiente con que le des discover para que te muestre todo. Vemos acá, a ver, según lo he explicado, acá, ¿qué es lo que pueden entender? ¿Cómo está configurado el método de acceso? ¿Quién puede decir? Viendo esto de acá. Ahí como no está especificado el método de acceso es porque está en all. Correcto. Es porque está en all. Entonces, eso ya había hecho para validarlo. He vuelto a salir. Voy a entrar por Telnet a la 10.28.68.114. Y me permite. Dijimos, no debería estar así.
A ver, ¿qué más podemos ver de acá? Ya, la interfaz One, ¿está encapsulada o no está encapsulada? A ver, voy a ver. Yo voy a preguntar, ¿ah? Voy a ver quiénes están. A ver, a ver. A ver, ¿quién es Alfred? Hola, buenos Ya, días. Alfred, ¿qué tal? Buenos días. A ver, viendo esta parte de acá, ¿puedes decirme si la interfaz One está encapsulada o no está encapsulada? Sí, con el Avilan 900. Perfecto, correcto. Está con la VLAN 900. La interfaz Giga 0012 es una interfaz virtual, no existe. Si bien es cierto, les mostré la gráfica, solo hay hasta el 11, ¿cierto? Esta es una interfaz que viene por defecto en Huawei. No sé la verdad para qué sirve. No le encuentro todavía sentido a esta interfaz. No la hemos usado. Me imagino que para hacer pruebas servirá, porque no le he visto otro tipo de uso. A ver. Ya, acá. Vamos a ver. Que vaya. A ver, Jorge Coelho. La interfaz VLAN 2, ¿a qué interfaz física está asociada? ¿Está Jorge o no? ¿Está Jorge? A ver, Milton Villacorta. ¿Estás Milton? Sí, presente. Ya, Milton. La interfaz, la VLAN 2, la interfaz VLAN 2, ¿a Ujú. qué interfaz física está asociada? Está asociada en modo AXE a la interfaz 000, Giga Ethernet 000. Perfecto. Y la VLAN 1, ¿a cuál interfaz? Ah, espérate, eso es para otra persona. A ver, Juan Peña. ¿Está Juan Peña? Juan Peña, ¿te encuentras? Jaques Camargo. Buenas, Jaques, ¿qué tal? La interfaz VLAN 1, ¿a qué puerto está? a todos los puertos LAN. Correcto. Y viendo con este comando this interface brief, me salen los puertos que están levantados y los que no están levantados. Entonces, en base a esto, yo puedo determinar con qué puerto. Un segundo. A ver, denme un momento, por favor.
Ya, estimado, disculpen, solo que hay un cliente que tiene mi número. Estaba llamando porque no le están contestando a los del TAP, pero ya. A ver. Hay algo voy a preguntar acá. A ver, alguien. Luis Chinchay. ¿Está Luis Chinchay? Presente. Ya, Luis. Viendo este cuadro, este output que botó el comando this interface brief, ¿qué puerto es el que está conectado contra su switch del cliente? ¿Qué puerto es el puerto LAN, mejor dicho, ¿no? ¿Ah? ¿El 2? El 2. Perfecto, el 2. Pero tú dirás, el 2 no tiene nada. Está por default la VLAN 1. Ya está la VLAN 1. Diez, 10, 10, 1. A ver, otra pregunta. Ese es el comando para excluir. Exclude IP address. No era exclude addresses en Cisco. Y le colocan la IP. Ya, acá hay otra pregunta. A ver. Ya, a ver. Víctor Espinosa. ¿Está Víctor? Hola, buen día. A ver. Ya. Si bien es cierto, las interfaces que están configuradas, acá no hay loopback, ¿no? No hay loopback. Y hay una loopback que tiene la 3031. Si bien es cierto, la IP pública acá no está configurada en ninguna interfaz, ¿correcto? No está ni en la interfaz LAN, que es la VLAN. Obviamente en la WAN no está. Viendo las rutas estáticas, ¿dónde está configurada la IP pública de este servicio? ¿Dónde está configurado? La IP pública de ese servicio. La IP pública está aquí, ¿no? En el comando iproot. Ya, ¿qué te dice ese IP root static? Esta es la Que pública, voy, correcto. que voy a Esta es la- salir, que voy a salir a este IP, pero con este origen, ¿no? La 10.10.2. Esto creo arriba está la LAN, no sé si puede subir un poco más. la LAN es la VLAN 1, es la 10.10.1. Ajá, Pero entonces, no te dice que vas a salir con ese IP. La pública debe estar en el equipo del cliente. Eso te dice exacto, que la pública está en el equipo del cliente. Te dice que la pública está en la 10.10.10.2. Por eso que tú estás haciendo un enrutamiento diciendo, por si acaso la 190, 187, 242, 56 con máscara de 29, la tiene este equipo. No la tengo yo, la tiene la 10.10.10.2. Ahora, en base o teniendo esa premisa, a ver,
Stephanie Murga. ¿Está Stephanie? No está Stephanie. Dick Young. ¿Está Dick? Mark Rojas. Sí, buenas. ¿Qué tal, Mark? A ver. Teniendo esa premisa de que la pública no está acá, hay una ruta, la tiene la 10-10-2. La configuración del NatPad tendría que estar configurada en este router. La configuración del NatPad es esta de acá. Esta de acá. Sí, ves mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Esta configuración, donde dices que la privada debe salir con la pública tal, ¿tendría que estar configurada acá? Eso va en el equipo de cliente, pues, ¿no? ¿Por Lo que qué? dice, ¿Por qué va en el equipo del cliente? ahí va a conectar sus dispositivos, ¿no? Servidores, dispositivos, y ahí va a hacer el nateo, ¿no? El router sirve Claro, como puente, algo así. claro, o sea, está bien respondido, pero falta un poco más de sustento. O sea, yo tengo una IP ruta, una ruta estática indicando que el cliente en este equipo, que no sé si es un firewall o un router, él tiene configurada la pública 190, 187, 242, 56. Tendrá configurada la 57 de repente. Pero ¿por qué no hago el NatPad para la salida a internet? Porque yo no contengo en mis interfaces ninguna IP pública para hacer el NAT. Y una de las reglas es que si yo voy a hacer tanto un port forwarding como un NatPad para salir a internet, yo tengo que tener configurada la pública en una de mis interfaces. Punto uno, no la tengo. Número dos es que si ya el cliente tiene esta pública, él debe hacer la configuración en su equipo 10.10.10.2, debe hacer la configuración del NatPad para la salida a internet, porque él contiene este IP. Entonces, él debería hacer. Entonces, por eso que en este router no vemos configuración para la salida a internet. Porque no tengo una IP pública para hacerlo. Y otra, no tiene sentido, porque el cliente tiene la pública, él tiene que hacer el NAT, él tiene que hacerse translate. Entonces, el cliente de repente tiene en su LAN, de repente tiene la 192.168.1.0. Yo no la conozco, yo solo conozco la que tengo configurada con mi punto a punto, que es la 10.10.10.0. Yo tengo la 1, él tiene la 2. Pero él, para su salida a internet, va en su equipo, su firewall, su router, el equipo que tenga, él va a hacer ese translate de la 1, cuando me lo pase a mí, yo no conozco su segmento privado. Asumiendo que su segmento privado es la 192.168.1.0 más cara 24, yo no conozco, ni tengo una ruta para la 1.0. Porque para mí, todas esas peticiones, esos paquetes me van a venir como 192, no, perdón, como 190, 187, 242.57, asumiendo que me está saliendo nativo la punto 57. Y yo sí conozco la 156, que lo tiene él. Entonces, por eso que aquí yo no tengo configuración de NatPad. El cliente lo tiene porque él tiene la pública. Él está haciendo su nateo. Eso me indica que él está haciendo su nateo. Ya. A ver, sigamos. Una duda. En el caso de hacer pruebas de saturación, ¿cómo se hace o demuestra que nosotros estamos haciendo dejar pasar el servicio, ¿no? Ya. Normalmente, para servicios que son menores a 100 megas, se hace con el speed test, que es una web que satura, ¿no? Satura lo máximo que puedes llegar. Digo menores a 100 megas porque ya cuando es de 100 megas para arriba creo que ya es un servicio pagado del mismo Ookla, ¿no? El speed test. Para servicios mayores a 100 megas, lo ideal es hacer pruebas con un equipo llamado PIX.
¿no? O Exfo. Exfo es un equipo, o el VIX son equipos generadores de tráfico, que generalmente ya se usa para servicios, por ejemplo, si es un servicio de 200 megas, puedo usar tranquilamente el VIX, ¿no? Lo configuro puedo configurarlo detrás del router o puedo configurarlo en el router. La idea es ver que todo ese enlace soporte ese ancho de banda. Entonces, se usa un generador de tráfico. Para servicios mayores a, digamos, de 2 gigas, 5 gigas, como hubo 9 gigas, como hubo ahora último, ya lo ideal es hacer las pruebas con el Expo, que es un equipo similar al VIX, solo que más sofisticado. Expo se llama ese equipo, que es un generador de tráfico también. ¿Esas pruebas son de ver, disculpa? Esas pruebas, ¿a qué te refieres con pruebas de ver? Para medir el tráfico, tanto transmisión como recepción. Claro, te Capacidad. permite ver, exacto, te permite ver el tráfico de input y output. Ah, ok. Y para el caso de el ejemplo del router que el nateo lo está haciendo un firewall o un equipo atrás, ¿cómo puedo yo hacer la prueba? Lo ideal ahí es que tú te pongas en el VIX o en el Expo, te pongas la pública, para que de otro extremo tú apuntes a esa pública y le dispares, le golpees a esa pública. Entonces, si yo en mi router tengo este escenario de ese router que no tiene la pública configurada, puedo ponerlo detrás del router, ¿no? También para indicar que mi equipo también soporta el ancho de banda. Puedo ponerle momentáneamente la pública, la puedo poner en la interfaz. Lo coloco en la interfaz 8, por ejemplo, y conecto el SFP y lo conecto a mi equipo, mi generador detrás. Y hago la prueba detrás del router. Pongo la IP pública 190, 187, 100.1 en el interfaz, 100.2 en mi generador de tráfico, ¿no? Y desde cualquier lado le disparo a la punto 2. Debería ver todo el tráfico en la misma interfaz del router y en el mismo equipo, ¿no? Podría ser así. Y eso sería para ver el tráfico de descarga. Para ver el de subida podrías apuntarle la 888, pues, ¿no? Y ver que todo el tráfico pasa por tu interfaz en subida. ¿Quedó claro? Sí, listo. Ya. Habíamos visto ya el tema del SSH, ¿no? Este de acá vamos a ponerle... Vamos a ponerle el... Ya, lo que hemos hecho ahorita, hemos restringido para que ya no esté todo, simplemente el SSH, ¿no? Authorization file has been cited. Espérate, vamos a ver si tiene efecto ahorita o reiniciando. A ver. Ya no te deja. Telnet cerrada por el host. Conexión cerrada por el host. Digamos.
Ah, ya. Acá hay un pequeño caso, ya. Voy a poner la imagen a otro lado, porque acá no se va a ver. ¿Pueden visualizar ahí? Sí. Ya. Tenemos tres servicios de datos DBA, ¿no? Le he llamado DBA1, DBA2, DBA3. Cada uno tiene su IP WAN y su IP LAN. Tenemos un servicio de internet, ¿no? Cada uno igual con su IP WAN, su IP LAN. Y tenemos dos usuarios conectados al servicio. En una sede tenemos que tiene el servicio de internet y servicio de datos, ¿no? Y tenemos dos usuarios, usuario 1, usuario 2. El usuario 1 no tiene llegada no tiene conectividad a las otras sedes y no tiene internet. Viendo la configuración de su tarjeta de red, y voy a preguntar a ver, Rudy Pineo, ¿está? Sí. Ya. Rudy, viendo la configuración de la tarjeta de red del usuario 1, es la parte izquierda, ¿qué puedes encontrar? Él no está teniendo llegada de datos ni internet. No se ve bien, pero bueno, las rutas estáticas deberían tener algún problema para poder conectarse entre las sedes. No veo bien. Los DNS. En la parte izquierda, en los DNS, el DNS está en 192 y no son los DNS de Claro. O perdón, de Entel. A ver, un momento. Me estaba equivocando de la mina. Estaba poniendo lo que ya era solucionado. A ver, voy a dejar de compartir para quitarle. No lo veo bien. Está borroso. A ¿Ah? ver, ya. Acá pueden visualizar mejor. Esto acá se-
Ya, Sí, ahí sí, pueden sí, se ve visualizar bien. mejor. Ya. Estas son las rutas que tiene cada uno. Todos tienen una ruta por default hacia su IP gateway, ¿no? Hacia su default gateway. La WAN es 10.150.10.2, este tiene la 10.1, que viene a ser el nivel core. 10.160.21, este tiene la 10.160.22. Este tiene la 10.160.32, su default la 10.160.31 y esta está con una pública. Entonces, el usuario 1 no tiene llegada ni a internet ni a los datos. Teniendo esta configuración en su tarjeta de red, ¿qué es lo que podría estar pasando? Aquí le pregunté a Dick, ¿no? Una consulta. La IP 192.168.0.1 ¿se repite en el router esa configuración? A ver, en el Porque router tenemos esto de acá. Tenemos que tiene como LAN la 192.168.0.1. ya. Entonces, en la LAN del router se repite con la IP de la PC. En todo caso, ese es uno de los problemas. Ya. ¿Quién identificó eso? Soy yo, Rudy. Ya. Muy bien, ese es uno de los errores, está bien. Que la IP del router es la 192.168.0.1, ¿no? Y acá la IP de la PC también dice 192.168.0.1. Ese es uno de los errores. Otro error, Y ese, para que pueda salir a internet debería tener los DNS, no sé, si le permiten el genérico, el 888, si no los DNS de Intel. ya, buena, muy buena acotación. Otra observación sobre la configuración de la tarjeta de red del usuario La 1. puerta de enlace predeterminada también no coincide con la puerta de enlace de la LAN, ¿no? ¿Qué debería ir en la puerta de enlace predeterminada? Sería la 192.168.0.1. Ya, correcto. Falta uno más. Ya ese vamos a dejarlo para otro. A ver. Diego Jiménez. ¿Está Diego? Se fue. Gian Suni. Gian, ¿sabes? Vamos, tiene que haber participación de todos. Justamente ese es el motivo de esta capacitación. Juan Carlos. Luis Medina. No hay nadie. Cristian Ayala. Voy a apuntar quiénes son los que están, ¿no? A ver. Cristian Ayala no está. Luis Medina no está. Jian Sunni está. Hola. Jian. ¿Qué otro error encuentras en la configuración de la tarjeta de red? Ya dijeron la IP, ya dijeron la puerta de enlace, ya dijeron los DNS. ¿Encuentras algún otro error? En la configuración de la tarjeta de red, ¿eh?
los DNS, ¿no? Ya, los DNS ya lo dijeron. La máscara, ¿no? ¿Qué debería ir en la máscara? Debería ir a ver, 23 sería 250. Bueno, a ver. 254.0. Máscara 23, ¿correcto? Claro, la máscara 23, ajá, esa máscara. Sí. Perfecto, ese era otro de los errores. Entonces, asumiendo que ya se cambió hacia la 192.168.010, por ejemplo, se puso la máscara 255, 255, 254.0, se puso la default 192.168.0.1 y me puse los DNS de Americatel, ¿no? 231, 108, 106, 108, 107. Asumiendo que tengo ese cambio realizado, ya lograría tener conectividad contra las otras sedes que son la segmento privado 172.16.0 y 172.16.2, ambos máscara 23. En el usuario 2, el usuario 2 no tiene llegada a los datos. ¿Por qué? Tengo configurada bien mi IP, tengo configurada bien mi máscara, tengo configurada mi default a la punto 2, tengo bien mis DNS. ¿Quién me dice por qué el usuario 2 no tiene llegada a las IPs de los datos, que sería por ejemplo, a la 172.16.0.1? Tengo mi ruta por defecto. A ver. ¿Stephanie Murga está? Jorge Coelho. Rumanesi. Marc Rojas. Sí, buenas. Marc. A ver. ¿Qué puedes identificar de la configuración de la tarjeta de red del usuario 2? ¿Por qué no tiene conectividad hacia las otras sedes remotas? A nivel veo que lo que habría un inconveniente de repente es falta un enrutamiento del DBI al DBA, ya que mediante el DBA tienen conectividad hacia la sede remota. Muy buena acotación. Muy buena acotación. ¿Qué tendría que hacer en la tarjeta de red para yo llegar a los datos? Porque ya identificaste que efectivamente mi default llega a este router, pero este router no tiene un enrutamiento porque el router solo tiene la 00 para ir a internet. Mi traza va a ir, si yo quiero llegar a la 172.16.0.1, mi traza va a ser mi primer salto, ¿quién va a ser? La 192.168.0.2, que es este. Mi segundo salto, ¿cuál será? Se va a ir hacia la 190, 187, 160, 29 y ahí se va a perder en internet, porque internet no conoce IPs privadas. Entonces, ¿qué cambio debo de hacer en esta configuración para yo sí tener llegada a los datos? Porque ya identificaste que no hay enrutamiento en el router para poder tener llegada a los datos. Y eso es correcto. Poner en la puerta de enlace la punto 1. Correcto.
Yo cambio la puerta de enlace a la punto 1 y ya no me iría por acá, ¿no? Mi tráfico iría de acá, iría acá. Y este sí conoce. Este tiene una ruta por defecto hacia arriba. Y hacia arriba ya tengo llegada a este de acá. Muy bien. Entonces, asumiendo que ya, ya tengo configurado de manera correcta mis dos tarjetas de red, ambos apuntando a la 192.168.0.1, ¿qué configuración faltaría realizar en el router de datos para tener salida a internet? Porque ahorita el router de datos tiene simplemente en su ruta la llegada hacia, bueno, una 00 para tener llegada a estas sedes sucursales. Entonces, ¿qué rutas, ¿no? Porque en realidad son rutas lo que falta, qué rutas tendría que agregar en el router DBA1 para que tenga salida a internet y no pierda la conectividad con estas sedes sucursales? A ver. ¿Juan Carlos está? Pues hay varios que no están presentes, ¿ah? Juan Rubio. Medina no está. Luis Bejar. Ya, Luis Bejar. ¿Qué rutas debo de agregar en el router DBA1 para poder tener salida a internet sin perder mi conexión con los datos? La red que están arriba, que sería la... ¿Puedes subir un poco, por favor? Sería la red 172.16.2.0 y la 172.16.0.0. Correcto. Entonces yo tendría que agregar... Y apuntar al IP del segundo salto, que sería mi WAN-1. Sería la WAN-1, correcto. La 10.160.30.1. Ya, ahí he agregado las dos rutas estáticas para tener llegada hacia mis otros segmentos. ¿Tengo que cambiar algo más en mis rutas? Porque hasta ahí, digamos, no he hecho nada, solo he especificado algo que ya hacía mi ruta por defecto, porque mi ruta por defecto me manda todo el tráfico hacia la 10.160.30.1. Ah, ya, tengo que enrutar el DBA hacia el DBI. Correcto. ¿Qué tengo que hacer? Igual un enrutamiento estático hacia la punto 2, 192.118.0.2. Perfecto. Con esto estoy mandando todo mi tráfico que no sea de las 2 ni de la 0, lo estoy mandando hacia el router de internet. Y teniendo en cuenta que ya se corrigió la configuración de la tarjeta de red, con esto de acá ya podría tener llegada a mis otras sedes sucursales y podría tener llegada a internet. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Tu nombre era Luis Bejar, ¿no? Sí, Luis Bejar.
Luis Chinchay. ¿Marc está? Marc Rojas. Sí, creo que ya te llamé a ti, ¿no? Sí, sí, ya me llamó. Ya, a ver. Víctor Espinosa. Hola. A ver, Víctor. Ya, teniendo en cuenta que ya ya se ha solucionado la configuración de la tarjeta de red, ya tengo las rutas específicas para llegar a mis sedes sucursales y tengo mi ruta para el tráfico de internet. Si yo quiero que la sede de DBA2 y DBA3 tengan llegada a internet, ¿qué configuración debo de realizar y en qué equipo? En Para que cada router tiene que configurarle la ruta estática. Ojo que ya tiene esta ruta, ya tiene la default que lo manda hacia arriba, la default que lo manda hacia arriba. ¿Qué ruta estática se tendría que configurar? Tendría que poner la IP del BDI para que salga por ahí, para que pueda salir a internet. Bueno, no va por ahí. Porque el tráfico, supongamos que desde el DBA2 yo hago un tracer a la 8.8.8.8. Según mi tabla de rutas, va a ir la 00, lo va a mandar a la 10.160.21, que ya es un lado core, ya estamos en MPLS. Y como este de acá. Lo tengo que mandar al DBA1 para que salga por ahí. A ver, una acotación. Este de acá, el DBA1, a nivel de datos, está propagando, a nivel core, está propagando el DBA1, a nivel de datos, a nivel de la MPLS, está propagando la 000 máscara 0, o sea, la ruta por defecto. ¿Qué quiere decir? Que todas las sedes, cuando quieran llegar a una IP que no está dentro del enrutamiento a nivel core, lo va a mandar hacia este router. Entonces, con eso, si es que yo estoy en el router DBA2 y le hago un tracer hacia la 8.8.8.8, va a ir primero hacia la 10.160.21, que es en el core. Y una vez que esté en el core, va a decir, como no tengo la 888 en mi tabla de rutas, lo voy a mandar hacia la default. ¿Quién tiene la default? Lo va a mandar a este router. Hasta ahí el tráfico llega hasta acá. Este router va a decir, yo quiero llegar a la 8.8. Mi tabla de rutas, ¿qué me dice? Ya, mándalo hacia la 192.168.0.2. Va a quedar acá. Pero cuando esté acá, este router va a desechar el paquete. ¿Por qué va a desechar el paquete? ¿Qué dice su Porque tabla no de rutas? conoce las dos redes. Porque no conoce, correcto. Este router no conoce la petición que ha venido de la 172.16.0. ¿Qué debería de agregarle en este router para que ya pueda salir a internet esta sede y esta sede? Agregarle el comando para que pueda tener salida. ¿Qué comando? Otro IP root. Ya. ¿Cómo sería el IP root que se tendría que agregar? IP root, a ver, sería la 10, 60, 22. 60, 22.
Máscara más? 20. Acá. ¿Sí? IP, siguiente salto. 190. 187, 160, 29. Ya. Hemos agregado esta ruta. A ver. Richard Gómez. ¿Está Richard Gómez? Richard Gómez, con esta ruta que hemos agregado, ya podría el router DBA2 ya podría tener salida a internet. No, tendrías que agregar las rutas LAN. Ya. ¿Qué corrección tendría que hacer? Tendrías que agregar en hyperroot static, agregar la 172, 16.0, máscara 23, que es 254.0. Ya. Y Nada más. y tendrías que agregar la otra sede. ¿Qué cosa? ¿Qué tendría? Te voy a cambiar esto. Claro, tu salto. ¿Cuál sería? Sería la LAN, la 192, 168.0.2, que es tu salida de internet. Punto 2. Ya. De tu DBI. Sería ese cambio. A ver. Víctor Espinosa. Hola. Víctor, con estas rutas yo ya podría tener llegada a internet desde el router DBA2. Ahí, con ese comando que he ingresado, está enrutando las LAN, ¿cierto? Con ese comando estoy haciendo un enrutamiento estático, correcto. Estoy enrutando la LAN. Estoy diciéndole al router de internet que conozca esa sede sucursal, porque esa sede sucursal quiere salir a internet. Entonces estoy haciendo que conozca. Por eso mi pregunta va, ¿es suficiente con esa ruta? ¿Está todo ok? ¿Ya debería tener salida a internet en la sede del router DBA2? Sí, no. Sí debería tener. Ya. Alguien que diga no. Le falta corregir el siguiente salto. ¿Cuál debería ser? La ruta de la 172.16.0 máscara 23, su siguiente salto de la DBI es la DBA, que es la 192.168.0.1. Correcto. Porque la 0.2 soy yo mismo. Es más, si tú intentas meter ese comando en el router, ya sea router Cisco o Huawei, te va a saltar un error. Te va a decir, no puedes configurar el siguiente salto, la 1, porque tú eres, perdón, la 2, porque tú eres la 2. Te iba a salir ese error. Entonces, con esta ruta, yo ya tengo llegada, ya tengo conocimiento de que existe una 172.16 y me va a hacer peticiones de salir a internet. Ahora, tú sabes que el router DBI, como les expliqué en la parte de acá, ¿dónde está? Acá. El router DBI va a tener su configuración de su NATPad para la salida a internet, ¿no? Y en su momento, considerando que esta es la configuración del NATPad del router 1,
él va a tener configurado para su segmento privado la 192.168.0.0 máscara 23. Pero le va a venir petición para salir internet de la 172.16. ¿Qué tiene que hacer el router de internet para que salga internet el segmento 172.16? Tendría que agregar un access list con la red. Considerando este ejemplo, dentro del ACL number 2000, tendrías que agregar un rule 5, por ejemplo, permit source, y le agregas la IP de la sede sucursal, ¿correcto? Sí. ¿Para qué? Para que el router de internet, cuando vengan peticiones de esa IP, también lo incluya en su paquete de translate y lo saque a internet, ¿no? Lo convierta. Porque si no están incluidos en el NAT de salida, simplemente se va a morir el paquete una vez que llegue a la default. O sea, llega hasta donde está ahorita. Tengo mi router DBA, va a hacer un tracer a la 88, se va a la 10.160.21, llega a nivel core, le dice la 00, llega a este router le dice la 00, mándalo a 192.168.0.2, llega acá, y este de acá dice, ya, ¿quién quiere salir? Mi origen es la 172.16.0.1. Yo lo mando hacia la 190.187.160.29 y ahí muere el paquete, porque salió como un IP privada. Sin embargo, si está agregado en el NAT de salida para el pad, ¿no? En la parte que les dije del comando, si está agregado como permit source y ese origen, entonces cuando llega acá, dice, este origen es de acá, quiere salir a internet, lo encapsula, lo cambia, hace el translate y lo saca a internet. Ahí sí saldría. Entonces tendría que agregarse dentro de la configuración del NAT de salida. Y la otra parte ya es sencilla. Para que el router DBA3 salga a internet, ¿qué deberíamos hacer? ¿Quién me dice? Para que el router Agregar DBA3 nada más salga a internet. la red. Agregar su red y apuntando igual a la misma puerta de enlace que es del DBA1. Y agregar un access en el access list, agregarlo también a esa red. Correcto. En el access list de salida. ¿Podrías sumarizar estas dos y expresarlo en una ruta estática? Sí, nada más cambias la máscara. ¿Cómo podría ponerlo? Ya no máscara 23, sino una máscara 24, una que engloba más. Una 22 sería. 24 más Una chiquita. 22, exacto. Una 22 que engloba más IPs. ¿Sería correcto que haga así nomás? A ver, ¿esa ruta estaría correcta? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Con la 172.16.0.0 máscara 22, tú agarras una máscara 22, son dos máscara 23, que sería la 00 hasta las 20, que son mis redes que están acá. 20 y la 00. Entonces, sí sería correcto tener una ruta estática sumarizada para no tener tantas líneas de comandos en el router, ¿no? Y mejora el procesamiento, ¿no? Mientras menos rutas estáticas tengas en tu router, menos procesamiento, menos carga le das a tu router, ¿no? No sé si tienen preguntas adicionales. Esa sería la configuración, cómo quedaría de manera correcta, ¿no? En la PPT tengo la corrección también. Podría ser en la tarjeta de red 1, en el 2. La configuración en el router. Y en el router internet es lo que me ha faltado agregar. Ahí lo voy a agregar para poder pasarles la PPT.
a cortar, Jean Paul, ¿ah? ¿Alguien habló? Sí, claro, una consulta. Esta configuración, al igual que los Cisco, sirve para cualquier modelo de router Huawei. Claro. Sí, ¿no? Vi que habían puesto un modelo de router que la verdad no hemos trabajado, no sé si lo han implementado ya, al menos a nosotros no nos ha llegado. Vi que Mayra puso, aparte del 651, puso otro modelo. No hemos trabajado con ese modelo, pero en teoría es lo mismo, ¿no? O sea, la red core, por ejemplo, de Intel está hecha a base de router Huawei, ¿no? Y los comandos son similares, no cambian mucho. Sys para entrar al modo configuración, Cisco System, System View, ¿no? Eh, Nada, cómo se te hace un IP, es similar, no cambia, no cambia casi nada, es lo mismo. Han incluido un modelo, creo que es el 611W. 611, ya. Ese modelo, por ejemplo, nosotros no lo hemos visto, no lo hemos trabajado, no sabíamos tampoco que ya está en producción. Si ustedes me dicen que, bueno, son los que instalan, que ya están usando ese router, no ha pasado, es más, ni siquiera el área de homologación nos ha pasado información sobre ese equipo. Pero entendería, no cambia mucho, ¿ah? Sí, estamos instalando, inclusive hoy día también se va a instalar ese modelo. Sí, no debería de cambiar mucho. Y estos, al igual que los Cisco, tienen una configuración ahí para Wi-Fi. Hay algunos que sí te permiten configurar. No lo he incluido porque no encontré un router que esté actualmente configurado con el Wi-Fi. Pero sí, así como en Cisco tú tienes la opción de ponerle tu tarjeta de Wi-Fi, este también te permite, pero no lo he incluido, no lo tengo a la mano, pero sí te permite también configurarlo. Ya guardé la solución. Algo adicional. Una consulta. Y a nivel de gestión en el DBA1, lo que pasa es que como cambiaste tu ruta estática ya no por la default de la WAN, sino por tu puerta de enlace del DBI, ¿se va a mantener la misma gestión? Sí, correcto. Él No. va a ingresar. Tienes razón. Mira, buena acotación. Al realizar esto, yo ya no voy a tener llegada hacia las IPs de gestión que es, bueno, ahorita que accedemos nosotros por el Bastion que tenemos, que es la 186, no voy a tener llegada. Tendría que agregar una ruta estática para llegar a mi servidor Bastion. ¿Cuál es la ruta de mi Bastion? Tendría que agregar esta ruta para llegar a la 186, 163, 2.0, máscara 24. Lo agrego con siguiente salto 10, 160, 30, 1 y ya debería tener ya para el tema de la gestión. Buena acotación. Porque ya, si tuviera la 00 hacia arriba no es necesario, pero como ya la 00 está yendo hacia abajo, tengo que especificar la ruta con la que voy a tener acceso para la gestión. Buen punto. Otra duda, consulta. Bueno, señores, si no hay más dudas, no hay preguntas, eso sería todo. Voy a enviarles la presentación para que lo tengan. Voy a enviarlo sobre el mismo correo
¿no? Eso sería todo entonces. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Nos Ok, vemos. hasta Nos luego. vemos. Gracias. Tengan un buen día. Muy bien, Johan. Toma. ¿Receta? Sí.